Esta bandera pertenece a la República Árabe Saharaui Democrática, un pueblo en el exilio, una nación sin patria. A finales del siglo XIX, cuando las potencias europeas se repartieron África, España reclamó el Sáhara Occidental, donde vivían las tribus nómadas saharauis que poblaban los territorios de Río de Oro y Saguía el Hamra. En 1946 son sometidos y unificados bajo el nombre de Sáhara Español, territorio de 266.000 kilómetros y una población autóctona de 74.000 habitantes, según el último censo hecho por los españoles antes de abandonar el Sáhara. En octubre de 1975, mientras el general Franco agoniza y se produce un cierto vacío de poder en España, Marruecos inicia la Marcha Verde con el ánimo de anexionarse el Sáhara español. La tensión crece entre nuestro país y Marruecos. El 14 de noviembre de 1975, unos días antes de que muera Franco, se firman los acuerdos tripartitos de Madrid, por los que España acuerda la partición del Sáhara Occidental entre Marruecos y Mauritania. En diciembre de 1975, los saharauis ven frustradas sus esperanzas de independencia. Abandonan el Aaiún, capital del Sáhara, y se dirigen hacia la ciudad argelina de Tinduf. Desde entonces viven en campos de refugiados. Mientras se produce el éxodo de los legítimos dueños del Sáhara, comienza la ocupación militar marroquí. Un día antes de que las tropas españolas se retiren de su antigua colonia, el 27 de febrero de 1976, los saharauis proclaman en territorio liberado la República Árabe Saharaui Democrática e inician las hostilidades contra Marruecos para recuperar su tierra. En 1986, este pueblo en el exilio conmemoró sus 10 años de existencia con un desfile militar y civil que repasó toda su historia y demostró su existencia. Durante la época colonial, los saharauis lucharon primero contra los franceses y luego contra los españoles, desde que en 1883 España declaró protectorado suyo las tierras comprendidas entre los paralelos 20 y 27. Combatieron en el pasado con sus túnicas azules y sus fusiles. Rápidos y ágiles, aparecían entre las sombras del desierto que conocían piedra a piedra. En realidad, los guerrilleros del Frente Polisario no han cambiado demasiado. Los velos azules de los mejaristas han sido sustituidos por los uniformes caqui y los camellos han dado paso a los Land Rover. Estamos
asistiendo a un desfile militar por parte de la República Árabe Saharaui Democrática realmente impresionante. Hemos visto todo tipo de armamento, desde tanques soviéticos, cañones norteamericanos antiaéreos, también el Land Rover Santana español. Gran parte de los oficiales también llevaban armas españolas, la pistola de 9 milímetros, fabricada creo que en Eibar. Y lo más sorprendente de todo esto es que gran parte, por no decir que todo, el material ha sido tomado en operaciones militares a las fuerzas marroquíes. También hemos visto desfilar a las mujeres, que en la primera parte de la revolución tomaron una participación muy activa en todos los enfrentamientos militares, pero que ahora están en la retaguardia. No obstante, como son militares, están encuadradas en el ejército, tienen perfecto derecho a desfilar con sus ametralladoras. Ahora, sin embargo, están simplemente dedicadas a transmisiones y a sanidad fundamentalmente. Los refugiados saharauis son en la actualidad 160.000. Se ha seguido una política eminentemente natalista. Los hijos de los combatientes del Frente Polisario han aprendido a hacer la V de la victoria antes que a caminar. Como en tantas otras luchas de liberación, quienes hacen la guerra desean la paz. Los hijos del Polisario sueltan las palomas de la paz ante el presidente de la RAS, Mohamed Abdelaziz. Estos niños, nacidos todos en el exilio, quieren que termine la guerra del desierto para regresar a la tierra que nunca conocieron. A lo largo de estos 12 años, los saharauis han padecido clamorosos olvidos, pero también han obtenido fervorosas adhesiones de simpatizantes de todo el mundo y políticos como Juan María Vandrés. ¿Podría decirse que ha disminuido la solidaridad de los políticos españoles con el Polisario? Pues no lo sé, eso habrá que preguntárselo a ellos. Pero yo en cambio sí puedo decir por qué he venido aquí. Cada uno tiene sus debilidades. Y yo realmente este problema del pueblo saharaui, este problema del Frente Polisario, esta lucha terrible sin cuartel por conseguir simplemente lo más elemental, la libertad de su pueblo, tener su propio territorio, tener a su gente en su sitio, me parece que merece nuestra consideración y la solidaridad. Además, yo entiendo que realmente España tiene una responsabilidad especial, mayor que el resto de los países de Europa, y que hay que estar con esta gente. Yo hoy he visto muchas cosas, estos días hemos visto muchas cosas aquí, pero simplemente una, esos ojos inmensos de los niños que ya se educan sabiendo que esta es su patria y que quieren libertad, me parece que está augurando definitivamente el triunfo de esta lucha heroica de este pueblo que simplemente quiere reconquistar la perdida libertad. En mayo de 1975, una misión de las Naciones Unidas visitó la entonces colonia española y emitió un informe en el que se reconocía el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y se recomendaba la apertura de un proceso descolonizador que desembocara en la independencia del Sáhara Occidental. Desde entonces, la llamada Batalla de las Arenas ha causado miles de muertes e innumerables pérdidas materiales a uno y otro lado del muro. Tras 12 años de guerra, recientemente se ha producido la visita de una nueva misión de la ONU encargada de analizar sobre el terreno los aspectos técnicos del pretendido referéndum de autodeterminación. La misión de las Naciones Unidas ha visitado el Aaiún, capital del territorio actualmente administrado por Marruecos, y al otro lado del muro ha recorrido los campamentos de refugiados en Tinduf, comprobando que existe un pueblo saharaui en el exilio. طبيعة مناخية كالتي
Marruecos tendrá que sentarse con nosotros en una mesa de negociaciones porque es imposible darle una solución militar al conflicto del Sáhara, ha declarado el secretario general del Frente Polisario. Mohamed Abdelaziz ha recordado nuevamente que en los últimos años la RAS ha ganado todas las batallas políticas, puesto que ha sido reconocida por 63 países miembros de las Naciones Unidas. Este pueblo sin patria vive en la Hamada, la zona más árida del desierto. Desafían a la naturaleza desde sus modestas tiendas de refugiados, pues solo han construido con cemento los edificios destinados a hospitales y escuelas. Estamos en plena tormenta de arena. Realmente no hace falta que se lo expliquemos porque ustedes tienen ojos para verlo. Esta es una de las ventajas del periodismo televisivo, que realmente hay algunas imágenes que no son necesario explicar. Estamos trabajando en unas condiciones realmente difíciles. Aquí tengo mi cámara fotográfica envuelta en tela y nuestra cámara, la que en este momento me está filmando a mí, pues está también envuelta en plástico. El pueblo saharaui lucha contra un medio realmente hostil. No solamente lucha por recobrar su tierra, su territorio, sino que realmente tiene que hacerlo en unas condiciones a veces tan difíciles como ustedes están viendo. Pero ellos han decidido no amedrantarse ante ningún tipo de hostilidad, ningún tipo de viento, como pueda ser el siroco, este viento lleno de arena, o el irifi, que es un viento todavía peor porque es un viento caliente que asfixia. Entonces hoy tenían preparadas una serie de actividades consistentes en bailes, danzas y mostrarnos un poblado antiguo tal y como vivían los saharauis antiguamente, y han decidido hacerlo pese, como podría decirse en este caso, contra viento y marea realmente. Los niños se mantuvieron a pie firme, acostumbrados ya desde pequeños a soportar en los ojos y en todo el cuerpo la hiriente caricia de la arena del desierto. No pudimos detenernos a ver los trabajos manuales que tenían preparados para enseñarnos. Después de todo un día de haber sido azotada por la arena del Siroco, realmente no hay nada tan agradable como llegar a una jaima saharaui y ser recibida con la tradicional hospitalidad de este pueblo. La verdad es que es una auténtica delicia ser perfumada en medio del desierto, poder oler el incienso y que te ofrezcan una taza de leche de camella. También es un placer asistir a un espectáculo de danzas tradicionales. Los saharauis están preocupados por no perder sus señas de identidad y mantener el folclore que les une con sus antepasados. Muchas mujeres continúan haciéndose dibujos en las manos con henna y vistiéndose con la tradicional túnica, aunque la revolución ha inducido a otras muchas a cambiar la melfa por el pantalón caqui.
Durante muchos días al año, los saharauis tienen que enfrentarse a la agresión constante de una naturaleza que obliga a vivir en los límites de la supervivencia, con una diferencia a veces de 50 grados de temperatura entre el día y la noche. Esta aspereza de vida se extiende también a las propias relaciones humanas, como nos explica a través de su mirada profunda Heltoun Hayat de la Unión de Mujeres Saharauis. El frente potencia la natalidad. ¿Vosotros tenéis hijos para la guerra o para la paz? Nosotros tenemos hijos para la paz y para poder luchar para garantizar esa paz. Porque para nosotros nuestra aspiración no es la guerra, sino la paz. Por lo tanto, nosotros ahora estamos preparando las nuevas generaciones para el día de mañana, quiere decir para la construcción. Ya, pero como mujer no es doloroso tener un hijo sabiendo que es un hijo que va a ir a la guerra. Es muy doloroso y deseamos que eso, que no llegue un día de que estas generaciones participen en la guerra, y por eso estamos luchando para conseguir conseguir establecer la paz en nuestro territorio, para que nuestros niños puedan disfrutar plenamente de la paz, porque consideramos que la paz es lo más importante para toda la humanidad. Cuando amaina el siroco, las mujeres apuntalan todo lo que ha descolocado el viento. A veces la destrucción de las tiendas es casi total. Con ese tradicional espíritu solidario que caracteriza a su pueblo, las mujeres se ayudan unas a otras a remendar las tiendas. La alfabetización de mujeres adultas ha dado resultados absolutamente revolucionarios. Ellas se encargarán de la educación de las nuevas generaciones y de la mentalización de las masas populares. Las mujeres saharauis son las responsables máximas de la organización de los campamentos, donde dirigen los comités de cultura, sanidad e intendencia. En la actualidad, la mujer saharaui constituye el 50% de la revolución, puesto que participa plenamente en la lucha, como explica la secretaria general de la Unión de Mujeres Saharauis. Cuando se crea el Frente Polisario desde 1973, desde su primer congreso, ya la mujer estaba presente en ese congreso. O sea que el Frente Polisario no es creado solamente por hombres, sino es creado por todo el pueblo, y dentro de ese pueblo están las mujeres. También porque durante todo este proceso de lucha, ya que vamos por 14 años de lucha del Frente Polisario, tanto contra la organización española como contra la ocupación marroquí, como has podido observar, nosotras las mujeres saharauis hemos tenido una importante participación, que bueno, hemos logrado mucho, pero no nos conformamos todavía con eso, porque en realidad hay muchas cosas todavía que tenemos por delante que hacer, hay muchas perspectivas que tenemos todavía por hacer. Y en la actualidad, en los campamentos de refugiados saharauis, la mujer saharaui prácticamente ella es la que dirige estos campamentos con sus instituciones nacionales. La mujer tiene ahora una participación muy importante en el proceso revolucionario, porque bueno, ella es maestra, ella es enfermera, ella es educadora, ella se instruye, recibe unas instrucciones militares, y ella está presente en todos los dominios
no solamente en estos dominios, sino también en el dominio político. Hay mujeres que son miembros del buró político, por ejemplo, los congresos populares, tanto de base como congresos populares generales, la mujer participa, da su punto de vista, y no solamente participa con decisiones, con opiniones, sino también elabora esos programas, esas ideas planteadas en esos congresos. ¿Crees realmente que una mujer puede aceptar de buen grado que otra mujer vaya a vivir con ella en el hogar y compartir el marido con otra mujer? Para la mujer saharaui en la época colonial, el aceptar una poligamia era por intereses, exclusivamente intereses económicos, porque bueno, era su familia pobre, porque tenía necesidad. Entonces había en caso de que había un hombre rico y tal, aceptaba casarse con él, pero por cuestión de interés. En la actualidad nosotras no tenemos esa necesidad. ¿Por qué? Porque bueno, todos somos, no hay, o sea, no, en primer lugar que no hay dinero. En segundo lugar, que no hay ricos, o sea, ni hay pobres, todo el mundo vive en la misma condición. Nuestra preocupación esencial es la lucha por la liberación de nuestro territorio, es lograr la paz en nuestra zona. Entonces, en realidad, no es una necesidad que tenemos, no es una preocupación que tenemos. Entonces, como te dije, nuestro objetivo esencial es de formar y crear la nueva familia, la familia que, bueno, que realmente esté a nivel de las aspiraciones de nuestra revolución y de, O sea de que nuestro Estado. los casos de poligamia son mínimos. Son mínimos y por razones, no por necesidad económica en absoluto, ni por cuestiones discriminatorias ni nada de eso, sino porque, bueno, no todo el mundo piensa igual y a lo mejor hay para una mujer que lo acepta o para un hombre que no tiene ningún problema. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la incipiente agricultura que el pueblo saharaui trata de desarrollar. Keltun, ¿cuál es la nueva cara del desierto? Pues como ven, hay una nueva cara del desierto que nosotros estamos demostrando, porque en realidad, sobre todo geográficamente, porque en realidad la idea que se tenía del desierto no es la verdadera, de que es imposible tener agricultura. Y a pesar de todo esto, lo difícil que es verdad, es difícil hacerlo, pero se puede hacer. No es imposible y nosotros lo estamos demostrando, porque a los colonialistas, por ejemplo, no les interesaba hacer experiencias como esta, sino saquear con más rapidez las riquezas minerales y no hacer agricultura ni hacer conocer al pueblo realmente que el desierto cultiva. Y nosotros estamos haciendo pequeñas experiencias agrícolas que están dando sus frutos y nos ayudan a autoabastecer a nuestro pueblo, a pesar de que esta zona exactamente es la más dura, la más hostil, y para trabajarla se necesita voluntad. Los ancianos y los hombres que no están en el frente ayudan a las mujeres en las labores más pesadas. Para encontrar en el desierto las capas subterráneas de agua, hay que profundizar a veces hasta 50 y 60 metros. Los saharauis no tienen tradición agrícola, pues fueron nómadas dedicados a la ganadería. A fuerza de una voluntad y trabajo extraordinario, han conseguido crear huertos experimentales donde cultivan zanahorias, nabos y remolachas que destinan a la alimentación de niños y ancianos. A pesar de vivir en la zona más árida del desierto, han conseguido arrancarle a la tierra hortalizas de asombroso tamaño.
Los principales problemas de salud que tienen los saharauis derivan precisamente de tener una alimentación constituida a base de pastas, arroz y patatas. Presentan casos de avitaminosis. Les falta la vitamina A, por lo que tienen muchos problemas en los ojos, agudizados por el terrible viento del desierto que también provoca afecciones de las vías respiratorias. En cada vilaya o región existe un hospital donde se atienden las urgencias fundamentales y el nacimiento de los niños. Para las operaciones graves tienen que ser trasladados a los hospitales de Argelia, al igual que los heridos de guerra. No es la falta de sangre su principal problema quirúrgico como sucede en otros países. En la línea de solidaridad que les caracteriza, los saharauis se ofrecen sangre con facilidad unos a otros. Su problema es poder conservarla porque no tienen condiciones suficientes para su refrigeración. Gracias a las ayudas internacionales recibidas y a sus propios recursos distribuidos comunitariamente, todos los niños saharauis reciben comida y educación gratuita. Los niños no ofrecen ese aspecto famélico y degradante de otros países africanos. Todos están vestidos y calzados. A ningún niño se le ocurre pedir monedas, entre otras cosas porque en los campos de refugiados no existe el dinero. A través de la boca penetra el agua. La conciencia de ser el único país árabe y el segundo de África que habla español rige el sistema educativo. A través de esas láminas que son las branquias, láminas branquiales. Bien, entonces dibujamos un pez. Junto a la lengua oficial, el árabe, los niños aprenden el español a pesar de no recibir apenas ayudas de nuestro gobierno. Como vemos aquí, el material didáctico que utilizan procede de instituciones privadas españolas o sudamericanas. En este sentido, la escasez es abrumadora. Tienen pocos libros y desconocen las diapositivas y los medios audiovisuales. La pizarra se convierte así en el único medio para poder desarrollar la creatividad. Estos niños del desierto tienen que imaginarse cómo es el océano o cómo son los peces, pues nunca los han visto ni de verdad, ni tan siquiera en los libros escolares. Otra preocupación de los saharauis es poder contar con cuadros medios cuando triunfe la revolución. Algunos países africanos, en su lucha por la independencia, se han preocupado por tener universitarios, pero luego se han encontrado con pocos técnicos de grado medio. Para evitar este tipo de fallos, han creado un centro profesional de maestría industrial, donde los adultos reciben clases de electricidad, chapistería y carpintería. Y hay que poner esto en esta claveja, en su enchufe. La escasez de medios hace que aprendan en maquetas el funcionamiento de las luces de los coches. La lámpara que el generador que no carga hasta que empiece a girar el motor ese y se apaga la lámpara y sigue funcionando.
Como no tiene entorno, han inventado un sistema de rectificación de cigüeñales prácticamente artesanal. Ahora saca el del cubo. Este recorrido por escuelas y dispensarios nos dan idea de la voluntad de ser y existir de un pueblo que para iniciar su lucha tuvo que valerse de los coches y las armas tomadas al enemigo en los distintos enfrentamientos. Este es un museo al aire libre del material bélico capturado al ejército marroquí por el Frente Polisario. Aquí están almacenados diferentes tipos de vehículos blindados y camiones que el Frente Polisario no puede, no quiere o no necesita utilizar. Entre los países que han vendido este material bélico a Marruecos, vimos minas y piezas de artillería suministradas por países como Estados Unidos, Israel, Bélgica, Rusia y España. Estos son Land Rover recuperados a España, parte y en parte son los saharauis que han estado en las tropas nómadas y fueron a las filas del Frente Polisario con todo su material. Aquí como veis son bombas americanas que están utilizando en la guerra. Aquí podemos ver 3 clases de bombas que son prohibidas, el uso suyo está prohibido internacionalmente, que son las bombas de napalm y las bombas de fragmentación y otras bombas que son se usan contra los blindados. Estas bombas que vemos aquí son las bombas de fragmentación que contienen 300 bombas pequeñas y cada una tiene 300 trozos que se usan contra la infantería. Desde hace años, el Frente Polisario mantiene en campamentos a prisioneros marroquíes, algunos de los cuales reconocen seguir vivos gracias a que los polisarios les curaron las heridas que tenían cuando fueron capturados. Muchos declaran haber acudido al frente obligados por la penuria económica de sus familias, sin saber explicar por qué luchan. Otros aseguran comer lo mismo que sus guardianes y casi todos reconocen la inutilidad de una guerra entre hermanos. Entre los prisioneros marroquíes hay uno que habla español. Usted es marroquí, ¿verdad? Sí, soy marroquí. ¿Dónde ha nacido? Yo nací en Melilla. ¿Cuál es su grado militar? Brigada jefe. ¿En qué momento fue usted capturado? Fue capturado pues, en el año 79, el 11 del 8. ¿En qué misión? En misión de operación. En una operación. Sí, pero ¿iba usted de piloto o No, infantería. ¿Qué tal está usted siendo tratado como prisionero? Pues bien. ¿Cuáles son las esperanzas que tiene usted? Me imagino que será ser liberado. Esperanza, pues... Creo que habrá esperanza con el tiempo. ¿Quiere usted mandar un mensaje a sus familiares a través de Televisión Española? Porque la Televisión Española se ve perfectamente, sobre todo en el norte de Marruecos. Sí, el norte de Marruecos se ve bien. Bueno, pero he hablado o escrito. Como usted quiera, si quiere hablado, aquí tiene Sí, me parece a mí que he escrito mejor. Casi todos coinciden en pedir a sus mujeres fotos de los hijos pequeños. Todos mantienen la esperanza de obtener la libertad algún día, aunque no saben muy bien cómo y cuándo será posible, pues la guerra continúa desde hace 12 años. Hassan II, que no reconoce al Frente Polisario, se ha negado siempre a un canje de prisioneros.
Los combatientes del Frente Polisario quisieron demostrarnos sobre el terreno que el muro marroquí no es tan impenetrable como pudo pensarse en 1980 cuando se construyó el primer tramo. Durante 3 días, los polisarios nos llevaron a través de la Hamada. Mientras recorríamos kilómetros y kilómetros por esa llanura árida que parecía no albergar vida alguna, era fácil dejarse llevar por la idea de que luchaban por la tierra más estéril del mundo. Pero no es así. El Sáhara representa un importante enclave político y económico. Situado frente a las Islas Canarias, es una base de observación militar desde la que se puede controlar el Magreb y África Occidental. Marruecos ha jugado la baza de servir a los intereses estratégicos de Estados Unidos en dicha zona del mundo. También defiende para sus propios intereses las importantes reservas de fosfatos y petróleo que existen en dicho territorio. Por su parte, Argelia apoya al Frente Polisario porque preferiría tener en sus fronteras a un gobierno ideológicamente afín y un país amigo que le facilitase el ansiado acceso al Océano Atlántico. Parábamos lo mínimo imprescindible para reparar los pinchazos de ese dromedario del desierto que engulle gasolina con voracidad. No estamos muy lejos del famoso muro y creo que dentro de un rato tendremos la ocasión de verlo más cerca. Entonces ya esta es una zona en la que nos pueden detectar con los radares. ¿Es una zona peligrosa? Bueno, es una zona, digamos, el hecho de detectarnos no es, digamos, inminente, pero en fin, es una zona de guerra. Vamos a tomar un poquito de leche para... También reparábamos nuestras propias fuerzas, siempre con la austeridad que estas situaciones imponen. Aquellos rudos guerrilleros tuvieron conmigo todo tipo de cortesías que me ayudaron a superar la dureza de una misión de guerra en el desierto. Me ofrecían siempre en primer lugar lo mejor de los escasos alimentos que llevaban y por las noches desmontaban los cojines del vehículo para que no durmiera en el saco sobre el frío y duro suelo. Toda una serie de delicadezas sorprendentes en unos hombres que vivían entre espinos sin tan siquiera saber si al día siguiente continuarían existiendo. Estábamos ya a unos 70 kilómetros del muro. En aquella zona el desierto estaba sembrado de todo tipo de proyectiles que testimoniaban los enfrentamientos cotidianos. El día anterior al ataque, limpiaron sus armas y realizaron algunas prácticas de tiro.
Durante toda una mañana buscaron el lugar apropiado para el ataque. Nuestro Land Rover circulaba a poca velocidad para evitar el ruido y ser detectados por el sofisticado radar de los marroquíes. Hemos llegado al atardecer a 1,5 kilómetros del muro. Realmente estamos muy cerca y todavía nos vamos a acercar algo más. En realidad ya las fuerzas marroquíes pueden habernos detectado, puesto que tienen radares que alcanzan hasta 60 kilómetros. Este radio de acción realmente es muy peligroso. Nosotros les vamos a mostrar el muro dentro de poco. Y por eso hemos venido con los Land Rover, con los coches, rodando bastante despacio para evitar todo ruido. Según nos vayamos aproximando, me tendré que quitar las gafas, como tenemos también que tener cuidado con nuestras maletas metálicas, porque cualquier objeto que brille puede ser detectado por las tropas marroquíes. Los guerrilleros me explicaron que el primer muro les causó un gran impacto psicológico, pues era como si Hassan II le hubiera puesto puertas al desierto con una muralla de 2000 kilómetros de longitud, tras las que quedaba protegido el ejército marroquí y el Sáhara Occidental, la tierra que les viera nacer. Visto desde allí, el muro era un promontorio continuado de arena que servía de parapeto a la primera línea marroquí. Por fin eligieron el punto del muro que sería atacado al día siguiente ante nuestra cámara. Estamos apenas a 1,5 kilómetros del muro. Dentro de unos minutos va a empezar una operación de hostigamiento por parte de las tropas saharauis. Cuando los marroquíes enseñan el muro a sus visitantes o a los periodistas, lo hacen desde un helicóptero y cómodamente. Ver el muro desde esta otra parte es realmente arriesgar la vida. Aunque bueno, también hay que considerar que los saharauis cuentan con la ventaja de la movilidad y sobre todo con el conocimiento del terreno. Con 3 vehículos habíamos convergido sobre una guarnición militar para atacarla durante algunos minutos. La táctica consistió en entrar en el campo de acción desde varios puntos distintos, cambiando constantemente de lugar para que el radar se saturara. Los oficiales marroquíes, encargados de analizar los datos en sus pantallas, no sabían a qué atender ni en qué punto concreto se produciría el ataque. Los proyectiles consiguieron pasar al otro lado del muro, demostrando una vez más que el Frente Polisario está dispuesto a abrir muchas ventanas en los 6 muros de Hassan. Una vez detectados, la respuesta de los marroquíes no se hizo esperar. De pronto oímos un silbido, una explosión y una humareda negra a 100 metros. Era el saludo de los cañones marroquíes. Mientras emprendíamos la veloz retirada, los marroquíes corregían los disparos que cada vez sonaban más cerca.
Para mí, aquella era la última noche de los 3 días vividos peligrosamente con los combatientes. Ellos continuarán luchando hasta regresar a El Aaiún o dejarán la vida en el intento. Les da fuerza saber que la historia de los pueblos en lucha por su independencia ha demostrado numerosas veces que se puede matar al gallo que anuncia el amanecer, pero no se puede detener la llegada del alba.